Aparte de la composición del ancho de columna, es importante que tengamos en cuenta qué tipo de alineación queremos en el texto. Hay diferentes tipos. Está la que conocemos como a bandera, que corresponde a la alineación de texto solo a la izquierda, y por la derecha el texto baila. Esto es, esta composición de texto alineada implica que el texto está totalmente equilibrado en cuestión de espacios. O sea, los espacios entre las letras y los espacios entre las palabras está totalmente equilibrado. El siguiente es el de alineación a la derecha. Este también es totalmente, los espacios están alineados, están bien compensados, lo único que dificulta más la legibilidad al lector. Este tipo de composiciones es mejor hacerlo con textos cortos. ¿Por qué? Porque el lector sabe dónde termina el texto, pero no sabe dónde empieza la siguiente línea. Y esto, el movimiento de la cabeza siempre es diferente y esto le dificulta la legibilidad. Con lo cual, esas composiciones intentar hacer en textos más cortos. Después tenemos lo que se llama el texto justificado a derecha y a izquierda. En este caso, acordaros que utilizar este icono, que corresponde al texto justificado de derecha a izquierda, excepto la última línea. No utilicéis este otro icono porque lo que hará es justificar también la última línea y os descompensará mucho los espacios. Porque este tipo de alineación no mantiene los espacios uniformes entre letras y palabras, porque como que el programa maquetación tiene que llevar el texto de derecha a izquierda, lo que hace es ajustar los espacios para poder hacer que las palabras y las letras lleguen hasta el final de la línea. Con lo cual, ese tipo de composiciones hay un ajuste del programa entre espacios entre letras y en espacio entre palabras. No utilizarlo, como os digo, porque la última línea, si no, quedaría los espacios muy descompensados. Este también se llama justificado. Este es el tipo de composición justificada. El siguiente que tenemos es el de alineación centrada. Es un tipo de alineación que es muy útil cuando estamos componiendo todo el resto de elementos de la página de una manera centrada. O sea, siempre que alineemos el texto centrado, el resto de elementos de la página deberían también estarlo. Para el justificado, acordaros, os comento que es importante que hagamos la partición de palabras, porque si no nos quedarán espacios descompensados. Siempre que justifiquéis el texto, siempre que esté alineado a la derecha y a la izquierda, debe estar activada la partición de palabras. La partición de palabras se activa en cualquier paleta de párrafo en la opción de separar. Evidentemente, siempre que separéis y que activéis la separación de palabras, deberéis tener asignado el idioma correspondiente a las normas de ortografía de separación. Si estáis maquetando el texto inglés, debería en carácter estar asociado el idioma correspondiente al texto que estáis maquetando. Si estáis maquetando en español o en castellano, pues debería estar activado el idioma castellano. Puede ser que en una publicación tengáis textos en dos idiomas, pues evidentemente cada caja de texto deberá tener asignado su idioma para que la partición de palabras esté hecha correctamente en función de la ortografía de cada idioma. Para el tema de alineación de textos en página web, nunca utilicéis el justificado a derecha y a izquierda. Siempre es el justificado a bandera. Por favor, si maquetáis textos, nunca utilicéis el justificado a derecha y a izquierda, porque no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros nunca tendremos el control del ancho de la columna, porque como que las pantallas se adaptan a los dispositivos o a los usuarios, nunca tendremos el control de hasta dónde termina la línea de texto. Cada usuario decidirá dónde termina. Entonces, veamos un ejemplo. En este caso, la página web del Instituto de la Mujer ha maquetado 3 textos aquí abajo, justificados, y que no funcionan. Primero, porque no ha hecho partición de palabra, y segundo, porque en páginas web con columnas tan estrechas el justificado no funciona. Fijaros los espacios que genera tan feos y tan descompensados para la legibilidad. Si igualmente ampliamos la página para verla, continúa sin funcionar el justificado en el texto. Por lo tanto, como que en página web el diseño es responsive, se adapta, pues es mejor siempre trabajar los textos a bandera, porque será la manera de que siempre funcionen y queden bien. Por favor, seguir esta norma, porque esto es horrible. ¿Qué más? En composición de texto también tenemos que tener en cuenta lo que es el medianil. El medianil es el espacio entre columnas y siempre en función del tamaño de la página y el tamaño de la columna de texto, pues decidiremos el ancho del medianil. Intentar siempre
que si decidís un medianil no sea más pequeño que los espacios entre las líneas, porque si no las líneas estarán también descompensadas y parecerá que la lectura sea más lineal en la segunda columna en lugar de ir hacia abajo. Entonces, siempre intentar compensar los espacios entre las líneas con respecto al medianil. Aquí vemos algunos ejemplos de composiciones. Fijaros que en función del contenido y del tamaño del texto, las cajas son más anchas o más estrechas. Fijaros que hay una introducción en la página de la izquierda, que la columna de texto es muy ancha. Evidentemente el texto es corto y es una introducción más lenta la lectura, con lo cual el ancho de columna es mayor. En cambio, un texto más grande, el ancho de columna también es más grande, y así para el resto de contenido. Eso es otra composición. Fijaros cómo el medianil está compensado con respecto a las líneas, el tamaño de texto, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo también, donde en este caso trabajamos con columnas muy estrechas de texto y la composición es muchísimo mejor cuando trabajamos en columnas tan estrechas, la alineación a bandera, en este caso izquierda. Fijaros que aquí también podemos jugar con los espacios del medianil para crear composiciones un poco más personales. Y fijaros cómo en el caso del texto, el texto que es tan grande, trabajamos con tamaño muy grande y con ancho también de columna muy grande. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que intentar evitar son lo que se llaman los ríos. Los ríos son estos espacios que se generan en maquetación, sobre todo cuando justificamos el texto. Bueno, básicamente cuando justificamos el texto, o sea, cuando alineamos a la derecha y a la izquierda. Fijaros que se generan unos espacios blancos que quedan descompensados. Hay que intentar mejorar esto, porque los espacios entre las palabras nunca pueden ser mayores que los espacios entre las líneas. Entonces, en el caso que tengamos que justificar el texto con columnas estrechas, pues no podríamos hacerlo porque queda mal de espacios. O sea, sería una mala decisión de composición. Para solucionar este problema, una solución sería partición de palabra, pero como ya la hemos activado y sigue quedando mal, realmente la solución sería la composición a bandera. Cuando tenemos columnas muy estrechas, es mejor no justificar el texto, porque no queda bien, no funciona bien. Es imposible que podamos trabajar bien el texto. Una solución sería esa. Otra solución sería trabajar con columnas de longitud de línea más largas para poder compensar bien esos espacios y que no generen esos ríos. Cuanto mayor es la columna de texto, es más fácil que el justificado funcione mejor. Entonces, el límite del ancho de columna para que funcione bien justificando el texto dependerá también del tamaño. En definitiva, dependerá realmente del número de caracteres por línea. Cuando es menor de unos 50 caracteres, pues ya empiezan a haber problemas con los espacios entre palabras y entre líneas.